Esta es la historia de un humilde trabajador que fue humillado por su bondad hacia una vieja gallina que nadie quería, y de cómo ese animal, que todos consideraban inútil, cambió el rumbo de su vida para siempre. El sol caía implacable sobre el gallinero de la Hacienda Santa Rosa. Manuel limpiaba los comederos con esmero mientras observaba a la vieja gallina Plymouth Rock en la esquina. La llamaba Manchitas por su plumaje moteado. Era la más antigua del gallinero, pero hacía meses que apenas ponía huevos. Cuando lo hacía, estos salían pequeños y con la cáscara demasiado frágil. Don Gerardo, el dueño de la hacienda, entró al gallinero con pasos firmes que levantaban pequeñas nubes de polvo. Su silueta bloqueó la luz que entraba por la puerta, proyectando una sombra alargada sobre el suelo de tierra. «Manuel, mañana vamos a sacrificar a esa gallina vieja. Ya no sirve para nada y solo come alimento», sentenció, mientras señalaba a Manchitas con un movimiento brusco de su mano enjollada. Manuel sintió un nudo en el estómago. Había cuidado de esa gallina durante años. La había visto sobrevivir a enfermedades cuando era apenas un pollito, y ahora, aunque vieja, siempre se acercaba a él cuando entraba al gallinero. «Don Gerardo, si me permite». «Yo podría comprarla», dijo Manuel con voz baja pero firme. El patrón soltó una carcajada que retumbó entre las paredes del gallinero, asustando a varias aves. «¿Y qué vas a hacer con una gallina que ya no pone huevos? ¿Desperdiciar tu poco dinero en alimentar a un animal inútil?» Manuel apretó el puño alrededor del mango de la escoba. Le dolía escuchar hablar así de Manchitas, como si los animales solo valieran por lo que producían. «Aún así, patrón, me gustaría comprarla». Don Gerardo se acomodó el sombrero, mirándolo con una mezcla de burla y curiosidad. «Está bien, Manuel. Te la venderé al precio de una gallina joven y productiva. 500 pesos. Era una suma exagerada para una gallina vieja, y ambos lo sabían. Equivalía a 3 días completos de trabajo para Manuel, pero el humilde trabajador asintió sin dudar. «Se los traeré mañana, patrón». Esa noche, Manuel cenó solo frijoles para ahorrar. Contó las monedas guardadas en una lata bajo su cama, aquellas que había estado juntando para arreglar el techo de su pequeña casa antes de que llegaran las lluvias. Suspiró profundamente. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que te miran con burla por valorar lo que otros consideran inútil? Si es así, escribe la palabra compasión en los comentarios, para recordarnos que el valor de una vida no se mide por su productividad. A la mañana siguiente, Manuel entregó el dinero a don Gerardo, quien contó las monedas con una sonrisa despectiva. Los otros trabajadores de la hacienda miraban la escena, algunos con compasión, otros susurrando entre risas. «Mírenlo, gastando su dinero en una gallina vieja que pronto se morirá», exclamó Rodrigo, el capataz, provocando más risas. Manuel tomó a Manchitas entre sus brazos y la llevó hasta su pequeña casa al borde de la propiedad. Le había preparado un rincón en el patio trasero, con un pequeño refugio hecho de madera vieja y láminas. Puso un cuenco con agua fresca y otro con maíz. «Aquí estarás bien», Manchitas le dijo mientras la acariciaba suavemente. «Podrás vivir tus últimos días tranquila». Las semanas pasaron. Manuel compartía su escasa comida con Manchitas, a quien dejaba pasear libremente por su pequeño terreno. Notó que, aunque vieja, la gallina disfrutaba escarbando la tierra húmeda bajo el único árbol frutal que tenía en su patio. Un domingo, mientras Manuel descansaba en una silla desvencijada frente a su casa, vio algo curioso. Manchitas escarbaba con insistencia en un rincón específico, siempre el mismo lugar. Por curiosidad, Manuel se acercó y apartó suavemente a la gallina para ver qué encontraba tan interesante allí. Cavó un poco con sus manos y se sorprendió al encontrar varios gusanos gordos y larvas moviéndose en la tierra húmeda.
Pensativo, tomó un puñado de esa tierra y la examinó. Era diferente al resto del terreno, más oscura, más húmeda. Manuel tuvo una idea. Recogió varias muestras de esa tierra y las colocó en diferentes partes del patio donde había intentado, sin éxito, cultivar algunas verduras. Luego observó cómo Manchitas seguía escarbando, encontrando más y más gusanos. «Quizás no sea solo tierra», murmuró para sí mismo. Si te gusta esta historia que nos recuerda que a veces las bendiciones vienen de donde menos lo esperamos, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte más relatos que te llegarán al corazón. Pasó una semana y Manuel notó algo extraordinario. Las semillas que había plantado en la tierra señalada por Manchitas comenzaban a brotar con un vigor que nunca había visto. Las hojas eran de un verde intenso y crecían a una velocidad sorprendente. Con cuidado, recogió más de esa tierra especial y plantó tomates, chiles y calabazas. Cada tarde, después de su jornada en la hacienda, Manuel dedicaba tiempo a su pequeña huerta, asombrado por los resultados. Manchitas siempre lo acompañaba, picoteando entre las plantas como si supervisara su trabajo. En menos de 2 meses, el patio de Manuel se había transformado. Las plantas crecían frondosas y cargadas de frutos grandes y saludables. Los vecinos comenzaron a notarlo. «Manuel, tus tomates son enormes». «¿Cómo lo haces?», preguntó doña Carmela, la vecina de al lado, asombrada por el tamaño y color de las verduras. «Es Manchitas», respondió él con una sonrisa. Ella encontró la mejor tierra. Pronto la noticia se extendió por el pueblo. Las verduras de Manuel eran excepcionales y varios vecinos querían comprarlas. En poco tiempo, Manuel estableció un pequeño puesto en el mercado dominical, donde vendía sus productos a buen precio. Don Gerardo se enteró del éxito de Manuel cuando vio el puesto en el mercado. Se acercó con paso firme y mirada inquisitiva. «¿Así que ahora eres agricultor?», preguntó con tono sarcástico, pero sus ojos reflejaban curiosidad al ver la calidad de los productos. «Solo tengo una pequeña huerta». «Patrón», respondió Manuel humildemente. «Gracias a Manchitas». «¿La gallina vieja?». Don Gerardo soltó una risa corta. «No me digas que ahora pone huevos de oro». Manuel sonrió y le ofreció un tomate grande y rojizo. «Mejor que eso, patrón. Me mostró dónde estaba el mejor abono natural del terreno. Esa tierra tiene algo especial». Don Gerardo mordió el tomate y su expresión cambió. Era el mejor que había probado jamás. Jugoso, dulce, con un sabor intenso que no tenían ni siquiera los que compraba en la ciudad. «¿Y tienes mucha de esa tierra especial?», preguntó, limpiándose el jugo que le corría por la barbilla. «No mucha, patrón. Solo en una parte de mi patio, donde Manchitas siempre escarba». Los días siguientes, don Gerardo envió a varios trabajadores a analizar el terreno de Manuel. Resultó que había un depósito natural de humus y minerales exactamente donde Manchitas siempre escarbaba. Un tesoro agrícola que nadie había notado antes. Una tarde, don Gerardo apareció en la puerta de la casa de Manuel con una propuesta. «Quiero comprar tu técnica de cultivo y esa tierra especial», dijo sin rodeos. «Te ofrezco 50,000 pesos». Manuel se quedó sin palabras. Era una suma que jamás había tenido en sus manos, suficiente para comprar una casa mejor y vivir sin preocupaciones por un tiempo. Pero algo no le parecía correcto. «Lo siento, patrón, pero no puedo venderle lo que no es realmente mío», respondió finalmente. «Este descubrimiento fue gracias a Manchitas, y además prefiero compartir lo que sé con todos los campesinos de la región. Así todos podremos mejorar nuestras cosechas». El rostro de don Gerardo se tensó. No estaba acostumbrado a que rechazaran sus ofertas. «Te estoy ofreciendo una fortuna, Manuel. Piénsalo bien». «Ya lo he pensado, patrón».
Las bendiciones no son para acapararlas, sino para compartirlas. La noticia de la negativa de Manuel se extendió rápidamente. Los campesinos de la región comenzaron a visitarlo para aprender sobre el abono natural que había descubierto gracias a su gallina vieja. Manuel compartía generosamente sus conocimientos, y pronto varias huertas de la región comenzaron a prosperar. Un año después, Manuel había fundado una cooperativa agrícola con otros campesinos. Juntos, compraban semillas a mejor precio y vendían sus productos en mercados más grandes, incluso en la ciudad. La región, antes conocida por su pobreza, comenzaba a prosperar, y Manchitas, contra todo pronóstico, seguía viva y activa. Ya no ponía huevos, es cierto, pero se había convertido en la mascota oficial de la cooperativa. Todos los niños la conocían y la trataban con cariño, sabiendo que gracias a ella, muchas familias ahora tenían comida abundante y mejores ingresos. Una tarde, don Gerardo visitó la cooperativa. Ya no era el hombre arrogante de antes. Los tiempos habían cambiado y su hacienda ya no era tan próspera como antes. La mayoría de sus trabajadores se habían unido a la cooperativa de Manuel, donde recibían un trato justo y participaban de las ganancias. «Vengo a pedirte un consejo», Manuel dijo con humildad. «Mis tierras ya no producen como antes, y he escuchado que tú podrías ayudarme». Manuel lo miró con compasión, no con rencor. Recordaba las burlas, pero también sabía que todos merecen una segunda oportunidad. «Por supuesto, don Gerardo. La cooperativa está abierta para todos los que quieran unirse, incluso para usted». Esa tarde, mientras don Gerardo recorría los cultivos prósperos con Manuel como guía, Manchitas caminaba junto a ellos, escarbando de vez en cuando para mostrar dónde estaba la mejor tierra. «Nunca imaginé que esa vieja gallina valdría tanto», murmuró don Gerardo, observando a Manchitas con nuevos ojos. Manuel sonrió y se agachó para acariciar a su fiel compañera. El valor nunca estuvo en lo que podía producir, sino en lo que podía enseñarnos, respondió con sabiduría. A veces, las lecciones más importantes vienen de donde menos lo esperamos. Años más tarde, cuando Manchitas finalmente murió de vejez, todo el pueblo asistió a su entierro. Manuel, ahora presidente de la cooperativa más próspera de la región, plantó un árbol frutal sobre su tumba, y junto a la placa que recordaba a la gallina que cambió el destino del pueblo, colocó un mensaje sencillo: «Nunca menosprecies lo que otros descartan. En lo que el mundo considera inútil, Dios esconde sus mayores tesoros». Querido amigo que escuchas esta historia, recuerda siempre que el verdadero valor de las cosas no está en su apariencia o en lo que producen, sino en lo que nos enseñan y en cómo transforman nuestras vidas cuando las miramos con los ojos del corazón. A veces, lo que parece el final de algo es apenas el comienzo de algo mucho más grande. Si esta historia te llegó al corazón y te recordó que debemos valorar todas las vidas por igual, no olvides suscribirte a este canal y compartir este video con aquella persona que necesita recordar que incluso lo que otros descartan puede convertirse en una bendición. Deja tu like si crees, como Manuel, que las bendiciones deben compartirse, y cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez algo que parecía sin valor terminó siendo un tesoro en tu vida?